recordamos un evento tan funesto como el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York en el año 2001. Y hubo muchísimos revuelos después de eso. En un programa de televisión entrevistaron a una hija de el reconocido evangelista Billy Graham. Y en un programa de bastante audiencia, el productor le preguntó a ella, ¿cómo Dios pudo permitir que esto sucediera? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo esto? Y la verdad que la respuesta que esta mujer dio fue una respuesta llena de sabiduría. Ella dijo lo siguiente, y estoy resumiéndolo porque su respuesta fue mucho más larga, pero ella dijo lo siguiente: durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Alguien se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego vino alguien y dijo que mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas y también lo aceptamos. Un doctor dijo que no deberíamos disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y concluimos que los expertos saben lo que están diciendo. Así que dijimos, ok. Luego alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y ni siquiera tienen que decírselo a sus padres. Y nosotros dijimos, está bien. Luego uno de los miembros del consejo administrativo de las escuelas dijo, ya que los muchachos y las chicas lo van a hacer como quiera, démosle preservativos a todos para que puedan divertirse al máximo y no tenemos que decírselo a sus padres. Y dijimos, ok, está bien. Después alguien más dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que es arte, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo. Y nos pareció bien. Luego la industria de las diversiones dijo, hagamos un show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos, está bien. Grabemos música que estimule las violaciones, el uso de las drogas, los suicidios, los temas satánicos y las depresiones. Y nos pareció bien. Y ahora entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué a nuestros hijos no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué tenemos tanta juventud violenta, viciosa y muchos de ellos deseando suicidarse? ¿Y por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionamos, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con el principio bíblico. Lo que sembramos es lo que recogemos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Yo no sé ustedes, pero me pareció genial la respuesta de esta mujer. Es como, pero ¿por qué tú preguntas por Dios si a ti no te interesa para nada y hace tiempo que lo sacaste de tu vida? ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar donde está y ha estado cuando tú le desechas y no te pasa nada. En ese mismo lugar. Así que precisamente de algo como esto es que nosotros queremos tratar en esta mañana. Y nos referimos a un proverbio específico. 19:3. Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Lo repito, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Y hay al menos 4 cosas muy claras que nosotros vemos en el texto y son las que vamos a tratar de una manera más amplia, pero permítanme decírselo ahora de una manera resumida. Lo primero es que el texto presupone que hay un camino correcto o derecho. Lo segundo, el texto nos dice el motivo por el que ese camino se deja o se desecha.
Tercero, este versículo presupone un resultado o unas consecuencias diferentes a las esperadas. Y cuarto y último, muestra una conclusión y una reacción irracional donde se hace a Dios culpable de la cosecha lógica de lo que nosotros hemos sembrado. Eso es lo que este texto nos enseña. Así que permítanme ir paso a paso. En primer lugar, nosotros vemos cómo el texto nos habla o presupone que hay un camino derecho, un curso de acción o conducta correcta. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. Significa literalmente voltea, subvierte su camino. La idea es la de una vía o la de una conducta apropiada, la cual es falsificada o desfigurada. En otras palabras, hay una senda establecida, una norma de conducta específica por el que todo hombre debe andar. Y todas las sendas o caminos, absolutamente todas, llevan a un destino. O dicho de otro modo, cada destino, objetivo o meta tiene una vía de acceso para alcanzarla. Déjenme darles un ejemplo. Aquí tenemos a un joven que aspira a ser médico. Pero él no solamente aspira a ser médico, sino que él sueña con ser un médico excelente, un médico reputado. Pero él no quiere dejar todas las actividades sociales con sus amigos. Él no quiere dejar de salir los fines de semana. Pero aparte de eso, él también quisiera tener un trabajito para manejar ciertos recursos e involucrarse en ciertas labores. ¿Saben qué? De antemano tú le puedes decir: no vas a ser un médico famoso ni reputado, porque son cosas antagónicas. Porque el camino para ser un médico conocido, famoso, bueno, es el camino del sacrificio. Es el camino de tienes que concentrarte totalmente. Tú lo puedes hacer como tú quieres, pero no pienses que vas a cosechar lo que tú quieres, porque lo que tú quieres tiene una forma de llegar. Y si tú no tomas ese camino, no importa qué tanto lo desees, no vas a llegar. El problema es que a todos nos encanta obtener lo que anhelamos a nuestra propia manera. Y es algo tan sembrado en esta generación que hay una canción súper conocida, un clásico de Frank Sinatra, A mi manera. Y cuando usted oye esa canción es una loa, una alabanza, un gloriarse de que yo logré todo lo que yo hice y lo más importante es que lo hice a mi manera. Eso como canción le puede sonar muy bien a algunos, pero ¿saben qué? La realidad es que la vida y la existencia humana no funciona así. Sea en el ámbito personal, en el económico, en el familiar o en el espiritual, hay principios específicos que deben ser adoptados y seguidos para obtener ciertos resultados. Y si no se hacen, no se van a obtener los resultados deseados. Son principios objetivos que no dependen de nuestra percepción. Y el problema con que nos encontramos es que hoy día se le ha dado un valor irracional a la percepción, al punto que se está desechando hasta lo científico. Tú naciste hombre, pero tú te sientes mujer y hay que tratarte como mujer. Está bien, te hiciste la operación, ya eres una mujer. ¿Qué tú vas a hacer cuando te dé cáncer de próstata? Tú no puedes cambiar eso. Pero que tú te percibes. Es que tú te puedes percibir y yo como queramos. Pero nuestras percepciones no cambian la realidad. Cada destino tiene un camino. Es por eso que dice el proverbista en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se lo traduzco al día de hoy. Hay caminos que en la percepción del hombre son los correctos. Y Dios que dice, respeten su percepción. No, respeten, es un disparate. No, el que sabe soy yo, dice Dios. Su fin es camino de muerte. No importa qué tanto tú lo desees, no importa qué tanto tú lo creas, no importa. La realidad es objetiva, no depende de tu creer ni del mío.
Es por eso que la evaluación de nosotros como hombres caídos no es perfecta y necesitamos la palabra de Dios para alumbrar nuestro camino, para que nosotros sepamos por dónde debemos andar. Y es por eso que dice la Escritura en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tú quieres andar por el camino correcto? Sigue la palabra de Dios. Sigue la palabra de Dios. Te alumbra cuál es el verdadero camino. Por eso alguien dijo, el camino de la ignorancia y del descuido, de la sensualidad y del fraude, puede parecerle bueno y aún éticamente correcto a un malvado, ya que aparentemente es un camino libre de obstáculos. Sin embargo, nosotros sabemos que no es así. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión. En su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Sin embargo, nosotros vivimos en una época donde todo es lícito, donde nada es verdad ni es mentira, sino que todo depende del cristal con que se mira. Y se manifiesta de muchísimas maneras. Ustedes han oído ese refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. Ese refrán normalmente se usa cuando se encuentra una persona muy, entre comillas, espiritual. Yo creo en Dios. No lee la Biblia, no se congrega en ningún lugar, vive sin saber qué es lo que Dios manda, pero hay que respetarle que tiene una relación con Dios, según dice. Entonces cuando se empieza a hablar, dice, mira, total, perseguimos lo mismo. Yo sigo al mismo Dios que tú, lo que pasa es que yo lo sigo a mi manera, porque todos los caminos conducen a Roma. Ese refrán tiene una razón de ser. El imperio Roma era la capital del imperio romano. Y habían cerca de 400 caminos. Oigan, eso es impresionante. Cerca de 400 caminos que llegaban a la capital, a Roma. Y de ahí surgió, a fin de cuentas, todo llega al mismo sitio. Pero saben, no es verdad que todo llega al mismo sitio. No es verdad. De igual manera, el camino al cielo no es el que tú quieras, es el que Dios ha establecido. Ahora, un segundo concepto que nosotros encontramos en el versículo, no solamente que es obvio que hay un camino derecho, sino es el origen o la causa de la desviación o de torcer ese camino. Dice el texto, la insensatez del hombre tuerce su camino. Insensatez, ¿qué es? Falta de sensatez, falta de prudencia, falta de buen juicio. ¿Saben qué palabra utiliza mucho el Antiguo Testamento para referirse a insensatez? Necedad. Necedad. Para el hebreo, la necedad era esa inclinación natural hacia el mal que hay en el corazón de todo hombre. Nosotros nacemos, desde que nacemos con esa inclinación. Y la insensatez no solamente distorsiona la conducta cotidiana y la forma de vivir del hombre, sino que inclina su corazón contra Dios. Es precisamente la necedad lo que lleva al hombre a negar a Dios. Dice el Salmo 14:1 y 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice la palabra, es una necedad. Porque si alguien aquí dice que esa autopista que pasa por ahí se salió sola en millones de años, no va a decir, pues usted está volviendo loco. Entonces, eso es una locura. Pero la creación de Dios, que parece tener un diseño inteligente detrás, no tuvo un diseño inteligente, fue por casualidad que ocurrió. Eso no es necedad, es necedad. El ateísmo es una necedad. Es un sinsentido. Es un sin razón, es una irracionalidad. De hecho, si usted lo piensa bien y usted conoce a algunos ateos, posiblemente se dará cuenta que la fuente del ateísmo, más que una posición bien pensada, es una posición asumida para callar la conciencia y yo poder vivir como a mí me da mi gana. Yo no quiero que que nadie me trace pautas, llámese Dios o llámese como se llame. Yo quiero hacer lo que yo quiera. La Biblia es clara, todos nacemos con esa inclinación natural hacia el mal
que se manifiesta en cada uno en mayor o menor grado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo que estamos diciendo es que tú y yo no somos pecadores porque pecamos. Tú y yo pecamos porque somos pecadores. Es que nacemos y todavía no hemos hecho nada y ya somos pecadores. Porque esa naturaleza la heredamos de nuestros padres desde Adán hasta hoy. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. De hecho, es precisamente esta necedad lo que lo lleva a negar la necedad. Es precisamente esta necedad lo que lleva al hombre a creer que es bueno en sí mismo, a desechar la verdad de la Escritura de que todos somos pecadores. Déjenme darles un ejemplo. Hace unos años atrás, Ministerios Ligonier, que fueron fundados por Sproul, encargaron a una compañía una encuesta para medir el conocimiento o apreciación de los norteamericanos en asuntos teológicos. Oigan esto. Ellos dicen, uno de los hallazgos más preocupantes de la encuesta es la falta de comprensión con respecto al pecado y la depravación total de los seres humanos. La mayoría cree que la bondad de la gente puede superar su maldad. El 67% está de acuerdo en que todo el mundo peca al menos un poco, pero la mayoría son buenos por naturaleza. Ese es el sentir de las personas. Pero eso es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que somos pecadores, que somos esclavos de nuestros deseos y pensamientos corrompidos. Cuando tú y yo venimos al conocimiento de Cristo y somos salvos, se nos cambia aún la forma de ver la vida. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo. ¿Y qué nos caracterizaba cuando no habíamos conocido a Cristo? Que vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué caracteriza al ser humano, a todo el ser humano? Que vive conforme a sus deseos, y sus deseos no son hacia Dios, son contrarios a Dios. Así que es precisamente esa inclinación contraria a Dios lo que hace que nosotros, teniendo un camino establecido por Dios, decidamos torcerlo. Dios dice esto, pero a mí me gusta esto. Dios dice que es por aquí, pero a mí me gusta por allí. Esa es la vida de toda persona que no conoce al Señor. Pero hay una tercera cosa que nosotros vemos en el texto, y es unos resultados o consecuencias inesperadas o no deseadas. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego en su corazón se irrita contra el Señor. La palabra irrita aquí es estar enojado, furioso, sentir antipatía o aversión por algo. El hombre se enfada, el hombre se ofende. Y si hay algo en este texto que no está explícitamente expresado, pero implícitamente seguro, es el motivo de la irritación del hombre. El texto no te lo dice, pero cuando tú lo lees, tú lo asumes, porque es tan claro. ¿Por qué es que el hombre se irrita? Oh, porque las cosas no le salen como él quería. Tuerce su camino, toma sus propias decisiones, recibe las consecuencias, entonces se molesta. Mis hermanos, de verdad, una de las cosas que a mí me impresiona, teológicamente yo lo sé, pero una cosa es saberlo y otra cosa es verlo. Una de las cosas que el pecado hace es que ciega el entendimiento de las personas. Yo a veces lo digo de una manera un poquito más fuerte, a muchas personas quizás no pueden no gustarle, pero es una realidad. El pecado embrutece. De verdad, el pecado embrutece. El pecado
quita lo lógico, lo racional. Y para mí es impresionante la incapacidad del ser humano de relacionar sus circunstancias con las decisiones voluntarias que las precedieron. Es decir, nosotros tomamos decisiones, nosotros, que es nuestra plena responsabilidad, y son malas decisiones. Y cuando recibimos los resultados lógicos de esa decisión, ¿qué sucede? Nos molestamos. ¿Pero por qué nos molestamos? Eso fue lo que tú decidiste. Ah, porque yo estaba esperando otra cosa. Bueno, pero si tú estabas esperando otra cosa, no se sabe por qué. En otras palabras, para el hombre se le hace difícil asimilar la verdad de la Biblia, expresada en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y esa ilustración es tomada del ámbito agrícola, pero yo creo que es muy entendible para todos. ¿Qué usted pensaría? Vamos a pensar. ¿Qué usted opinaría de algún conocido suyo que usted lo ve que toma una semilla de mango y la siembra en su patio? Y cuando el mango crece y da fruto, él se molesta porque él estaba esperando naranjas. ¿Qué usted pensaría? ¿Estás volviendo loco? Pero, ¿y tú lo que sembraste? No, es que yo lo que quería era naranja. Bueno, ¿tú quieres naranja? Sí, siembra naranja. Eso es muy difícil de entender. Sin embargo, ahí todos lo vemos claro. Yo espero, ¿verdad? Yo espero que no haya nadie aquí que por lo menos eso no lo vea claro. Diga, no, pastor, ¿por qué? Si yo siembro cereza, ¿y por qué yo no puedo esperar limones? Bueno, a los médicos aquí que vayan recomendando a algún psiquiatra. Porque eso no, de verdad, por favor. Pero ¿qué nosotros vemos en la práctica? Oh, los padres quieren criar a sus hijos como les parece, pero ellos esperan que les hagan obedientes. Los hijos mienten a sus padres, pero esperan que sus padres le tengan confianza. Los hombres insisten en su propia escala de valores, que incluye tener relaciones con más de una mujer, pero ellos esperan tener buenos matrimonios. Pero por favor, el hombre se quiere casar y que le vaya bien en su matrimonio, pero él quiere también de vez en cuando tener su aventura por ahí. Es que no es compatible. No es compatible. Esto surge vez tras vez en conversaciones cotidianas aquí y allá. Uno escucha la forma de pensar y de valorar del hombre de hoy y se da cuenta que todos quieren ser felices y todos quieren que les vaya bien. Pero cada cual quiere vivir su vida a su propia forma y a su propio estilo. Y cuando no les va bien, entonces se molestan. Y tú dices, pero ¿por qué tú te molestas? Nuestros países latinos, todos queremos que se haga justicia, que las cosas sean justas y rectas. Pero la mayoría cree que no es malo aprovecharse si se presenta la oportunidad. En un país como el mío, por ejemplo, todo el mundo está en contra de lo mal hecho del gobierno. Pero todo el que piensa así, le toca trabajar en el gobierno, se le presenta la oportunidad de pedir soborno y dice, pues yo no puedo ser tan tonto de no aprovechar esta oportunidad. Pero entonces, ¿qué es lo que tú crees? Bueno, depende, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. No, la vida no es así. La vida no es así. La mayoría quiere ver una sociedad estable, sin delincuencia. No, nosotros nos gustaría tener una sociedad donde no haya delincuencia. Pero esos mismos que quieren eso, ¿están de acuerdo con el matrimonio homosexual? Pues eso no tiene nada de malo. ¿O están de acuerdo con el machismo? ¿O están de acuerdo con el feminismo? ¿O están de acuerdo con lo lícito de las relaciones íntimas prematrimoniales? ¿O están de acuerdo con el derecho de las mujeres a abortar cuando así lo quieran? Pero al mismo tiempo ellos quieren una sociedad en armonía, donde todo el mundo se porte bien, donde las cosas funcionen. No es posible, no es racional. A mí me impacta, hace poco tiempo estuvo en mi país un cantante, no, déjeme corregir,
un artista, bueno, alguien tristemente famoso, Bad Bunny. Y yo decía, pero que para mí es increíble. Usted veía las figuras públicas del país tratando de justificar lo injustificable. Usted toma la letra de esas canciones y usted dice, pero esto es pornografía cantada, y esta locura y esta indecencia y esta falta de valores. Ah, no, pero a ellos les gusta. Y gente que tú tienes una opinión de ellos, de que son gente relativamente seria, con su cabeza relativamente bien puesta. Usted lo ve que van al estadio y están ahí fajados con Bad Bunny. Tú dices, pero qué locura. Por eso son los mismos que después escriben en la prensa que hay que tener cuidado con la juventud, hay que cuidar la juventud. Pero es que lo que ese hombre canta no cuida la juventud, lo que ese hombre canta pervierte la juventud. Ah, no, pero eso es arte. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Todas las cosmovisiones tienen resultados específicos que no son escogidos por nosotros. Lo que tú quieres, tienes que sembrarlo. ¿Qué es lo que queremos cosechar? Eso es lo que tú debes sembrar. Gálatas 6:8. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar para la carne? Sembrar para nosotros mismos, para lo terrenal, para aquello que nos inclina al pecado. ¿Y qué es sembrar para el espíritu? Sembrar para lo eterno, para Dios, para su gloria. Por eso la diferencia que hace Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que yo te pregunto ahora, en tu vida diaria, en tu forma de conducirte, ¿tú vives sembrando para la carne o para el espíritu? Fíjate, yo no te estoy preguntando qué tú quieres obtener. Yo te estoy preguntando para qué tú estás sembrando. Y tú vas a obtener para lo que tú estás sembrando independientemente de lo que tú quieras cosechar. Porque lo que tú quieras cosechar no es lo que determina lo que tú vas a cosechar. Lo que determina lo que tú vas a cosechar es lo que tú siembras. Es muy difícil de entender eso. Nosotros sembramos, cosechamos lo que sembramos. Hay un refrán en nuestro país que dice, el que siembra vientos, recoge tempestades. Posiblemente ustedes lo conocen, pero eso es muy bíblico. El profeta Oseas, en su capítulo 8, versículo 7, dice, porque sembraron viento y torbellino, segarán. Y yo pregunto, ¿por qué te molestas o te irritas cuando vienen a tu vida las tempestades que tú mismo sembraste? ¿Por qué te molestas cuando recibes las consecuencias de tus decisiones? Que dicho sea de paso, a los jóvenes les encanta decir una frase que no es realidad. Es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Oh, ajá, muy bien. Caso típico. Se graduó del colegio, una celebración al estilo vida loca y la muchacha sale embarazada. Es mi vida. Ajá, es tu vida. ¿Y ahora quién tú quieres que cuide al niño? Oh, mi mamá. No, porque tu vida no la va a cuidar tu mamá. Y si la mamá dice, no, usted fue capaz de acostarse con ese muchacho, usted resuelva, mamá, pero que si no me lo cuidas no puede estudiar. Pues tenía que pensarlo antes. Ah, no, ahora es mamá. Pero mamá no está para eso. Hace tiempo que mamá tenía otros planes. Ay, pero mamá sí es mala. No, mamá no es mala. Mamá tiene su vida, como dices tú. Entonces ahora resulta que no era tanto tu vida. Porque ahora lo que tú hiciste afecta a toda la familia. Ay, qué bonito. No, no es real. Nuestras decisiones, nuestras elecciones tienen consecuencias. Mi hijo, no te metas con esa muchacha que mira tú los valores que tiene. No, mami, lo que pasa es que tú no la conoces. Mi amor, mira esto, aquello. No, no, no. Es por ahí que van. Y después el desastre. Y entonces vienen que mira que yo sí tengo mala suerte. No es mala suerte, mi hijo, no es mala suerte. Es que tú quisiste hacerlo como tú quisiste. Pero a otra persona le sale bien. Bueno, porque si tú coges el camino que lleva a Orlando, tú vas a llegar a Orlando.
El problema es que tú quieres ir a Los Cayos, pero el camino de Orlando te gusta más. Y tú dices, no, yo me voy a ir. No, pero mira, es por aquí. No me estés diciendo mi vida, déjame vivir mi vida. Ah, está bien, pues coge tu vida. Y entonces tú agarras y subes para Orlando. Y cuando llega a Orlando dice, ay, pero yo sí tengo mala suerte, era para Los Cayos que yo iba. Uno se ríe porque ve la insensatez de eso, ¿verdad? Pero en la práctica así es que vive la mayoría de las personas, tomando malas decisiones porque son las que les gustan, son las que quieren, son las que les agradan, olvidándose que las ideas tienen consecuencias, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Quizás estás aquí y dices creer en un ser superior. O tú dices, no, pastor, yo creo en Dios. Ajá, sí. Pero usted sabe la cantidad de gente que dice que cree en Dios y vive como si Dios no existiera. Yo creo en Dios, pero yo vivo conforme a mis valores. Actúas, reaccionas, planificas conforme a tus deseos, valores y criterios. Y el elemento más importante y central en tu vida es lo que tú crees, lo que tú quieres, y nunca te preguntas qué quiere Dios o qué dice Él respecto a cualquier curso de acción, si es malo o si es bueno. No te gusta que se metan en tu vida. No, a mí no me gusta que me estén diciendo lo que es malo y lo que es bueno. Ni siquiera Dios, ni siquiera Dios. No lo dices verbalmente porque sabes que suena feo. ¿Y qué sucede entonces cuando las cosas no salen como tú deseabas? Oh, te frustras, te enojas, piensas que tú tienes muy mala suerte. Mis hermanos y mis amigos, Dios nos creó para su gloria y para que nos deleitáramos en nuestra relación con Él. Y nuestra relación con Él debe ser una relación de subordinación, porque nosotros somos las criaturas y Él es el creador. Nosotros somos los hijos y Él es el padre. Él es quien determina lo que está bien o lo que está mal, lo correcto o lo incorrecto, no nosotros. ¿Saben qué? Ni siquiera la mayoría. Lo que está bien y lo que está mal no es la mayoría que lo determina, es Dios. Ay, papi, pero que ustedes están atrasados ya. Tú no ves que ya todo el mundo está claro que no hay problema. Para uno no amar a nadie, es mejor amar a alguien, aunque sea de su mismo sexo. Ajá. Pero Dios dice que eso está mal. No, eso es antes. Ustedes tienen que actualizarse. Ustedes tienen que ponerse la pila y ponerse en la cosa, porque ustedes están demasiado atrasados. Es que quien está diciendo que está mal es el Dios eterno. Es el Dios que existe por sí mismo. Y cuando tú y yo nos vayamos de aquí, Él seguirá existiendo en toda la eternidad. Y Él es el mismo, Él es inmutable, Él no cambia. A Dios no hay que actualizarlo. Es a nosotros que hay que ponernos en sintonía con Él. Pensemos en el ejemplo de Caín. Caín no era ateo, ¿eh? Caín reconocía que había un Dios y más aún, Caín reconocía que ese Dios tenía el derecho de ser adorado. Pero era como muchos de nosotros. Yo voy a adorar a Dios, pero como a mí me parece. Pero que no es como a ti, a mí nos parece, es como Él dice. Si tú tienes una esposa y tú quieres agradarla, ¿qué tú le regalas? ¿Algo que te gusta a ti o algo que le gusta a ella? Una vez más, la lógica. Se supone que algo le gusta a ella. Claro, yo sé que hay casos que el esposo le regala algo que le gusta a él y cuando le ve la carita a la esposa que no le gustó mucho, entonces el esposo se ofende. Pero ¿por qué tú te ofendes? Tú te estás agradando a ti, regalándole a ella lo que te gusta a ti. ¿Tú la quieres agradar? Claro que la quiero agradar. Regala lo que a ella le agrada. Es que es una tontería, pero que eso es lo que a ella le agrada. Es una tontería para ti, pero para ella es valioso. Es un ejemplo con muchas limitaciones, pero es para que entendamos, si vamos a agradar a Dios, tiene que ser como Él dice que le agrada, no como a nosotros se nos ocurra. Es tan sencillo como eso. Cualquier estilo de vida que se aparte del diseño de Dios para el hombre, cosechará malas consecuencias. Hermanos y amigos, lo repito, cualquier estilo de vida que se aparte del diseño de Dios para el hombre cosechará malas consecuencias. O dicho de otra manera,
escuchen esto todos y especialmente los jóvenes, pero todos. No podemos vivir como queremos y al mismo tiempo obtener lo que deseamos. Para cosechar lo que queremos, debemos vivir de la manera que se logre esa meta. Lo he dicho de diversas maneras a propósito, para ver si se entiende y se capta. ¿Qué es lo que tú quieres? Tal cosa. No se obtiene como tú quieres. Hay una manera particular de obtenerlo. Y si tú lo vuelas, no lo vas a obtener, aunque lo desees con todo tu corazón. ¿Y saben lo peor de todo? Que después que el ser humano no obtiene lo que quiere porque lo buscó por caminos inadecuados, no es solamente que se molesta, es que se molesta contra Dios. Y ese es nuestro cuarto y último punto. En el texto, una conclusión irracional. Se culpa a Dios de las consecuencias de nuestros actos y decisiones. Me encanta cómo traduce este versículo la Nueva Versión Internacional. Oigan cómo dice. Me encanta. Dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo se irrita con el Señor. Es como, pero qué barbaridad. O sea, tú tomas tus propias decisiones y cuando recibes lo que tú sembraste, tú te molestas contra Dios. Pero Dios no te ha hecho nada. Pero desde el principio de la caída, nosotros tenemos la tendencia de nuestros padres, la tendencia de culpar a los otros, incluyendo responsabilizar a Dios. ¿Ustedes no recuerdan que Adán quiso culpar a Dios del pecado de Eva? Adán, ¿tú comiste del árbol que yo te dije que no te comiera? Respuesta de Adán. La mujer que me diste, primero, yo no soy culpable, el culpable es la mujer. Pero a propósito, tú también tienes culpabilidad porque fuiste tú que me la diste. ¿Serio? Sí, serio. Nosotros siempre queremos culpar a otro. ¿Responsable nosotros? No, 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 no. Y eso viene desde niño. A mí no se me olvida. Una vez, uno de los niños más energéticos que yo he conocido, su familia estaba en casa, tenía como 2 años, y escuchamos ¡pran! Algo de vidrio que se rompió. Y salimos corriendo los que estamos abajo y los que están arriba en la casa. Y nosotros llegamos primero y lo vemos así con los ojos desorbitados como, ay, que metí la pata. Y uno le pregunta, fulano, ¿y qué pasó? Y en ese mismo momento viene bajando corriendo junto con el grupo de personas su hermanito. Y él que ni hablaba todavía, le pregunta, ¿qué pasó? Y él dice, O sea, ¿qué fue el hermanito? Yo dice, no, yo no lo puedo creer. O sea, pero así fue como la salida se le ocurrió en ese momento. No fue el hermano, pero el hermano está acabando de bajar. Es una tendencia natural que todos tenemos de echar la culpa a los demás. Una niña muy inquieta, que siempre se metía en problemas, se acerca un día a su madre, luego de una nueva situación, y le dice, mami, yo supongo que tú anoche oíste mis oraciones, ¿verdad? Y la mamá le dijo, sí, mija, yo te oí. Y tú oíste cuando yo le pedí al Señor que me hiciera una niña buena. Y la mamá dice, sí, esperando oír una confesión. Bueno, mami, Dios no me contestó la oración. O sea, el culpable siempre es otro. Y al final terminamos culpando a Dios. Miren, en Isaías capítulo 8, versículo 17 al 21, vemos que el pueblo está en una situación difícil de aflicción, que lo lleva a ser tentados a consultar a divinos y agoreros, algo que era prohibido por Dios. Y el profeta les recomienda más bien acudir a la palabra. No vayan a consultar a divinos y agoreros. Ustedes saben que a Dios eso no le agrada. ¿Y qué hacen ellos? Ellos no hacen caso, consultan y cuando las consecuencias vienen se enojan contra Dios. Miren Isaías 8, versículo 21, dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra es que no les ha amanecido, dice el profeta.
Y luego dice, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Oprimidos, hambrientos, y van a maldecir al rey y a Dios. Pero ustedes están oprimidos y hambrientos porque ustedes están tomando malas decisiones. Wow. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mientras yo era el que salía a vender en mi compañía, que había una cliente que yo siempre le predicaba y la invitaba a la iglesia. Nunca podía. Ese era el día de lavar, ese día tenía un compromiso. Nunca podía. O sea, no podía. Tú lo invitabas, y es la historia que nosotros sabemos aquí de lo que sucede normalmente con los no creyentes. Tú lo invitas y nunca pueden. Tú lo invitas a una cosa, ¿verdad? Que no tiene nada que ver y ahí sí aparecen fácilmente. Sin embargo, en un momento determinado, el Señor envió una aflicción a su vida. Y cuando yo paso por allá y empezamos a hablar, ella, en tono de queja, me pregunta que por qué el Señor permite que le pasara algo así. Y yo aproveché y le contesté, pero yo no sé por qué tú me preguntas con esa queja, porque tú nunca tienes tiempo para el Señor. ¿Y por qué razón Él tiene que estar pendiente de ti? De verdad, gracias a Dios, años después me enteré que se había convertido y tuve oportunidad de compartir con ella. El Señor en su misericordia siempre nos salva a pesar de nosotros. Y al fin de los tiempos será así. Oigan lo que dice Apocalipsis capítulo 6, 16, versículos 9 y 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. O sea, ellos están recibiendo eso como castigo de Dios por su mal obrar. Y ellos lo maldicen, pero no se arrepienten. Wow. Qué dureza la de nuestros corazones y qué insensatez. ¿Ven ya por qué digo que el pecado embrutece? Porque nubla la razón, mata la lógica. Ahora, otra cosa que me llama la atención en este texto de Apocalipsis es que ustedes notan que no son ateos conceptuales. No son personas que dicen, yo soy ateo, yo no creo en Dios. No. Ellos saben que hay un Dios, pero se molestan contra Él. Y eso es algo que a veces me llama muchísimo la atención. Quizá a usted le pasa lo mismo, que conozca personas que dicen que son ateos, que no creen en Dios. Pero cuando uno empieza a hablar, usted ve que ellos se molestan tanto contra Dios. Y tú dices, pero ¿por qué tú te molestas contra algo que no existe? Si usted se da cuenta que al final no es que la lógica le dice que no existe Dios, es que ellos sencillamente no quieren que nadie reine sobre ellos. Entonces dicen ser ateos. Pero el problema no es que no creen que Dios existe, es que ellos no quieren que Dios exista, porque no quieren que nadie le trace pautas. Hermanos y amigos, el primer paso para el arrepentimiento es el reconocimiento de nuestros pecados y la convicción de que estos ofenden a Dios y que solo nosotros somos responsables. Pastor, es que, mire, yo nací en una familia y mis padres, mira, todo eso tiene cierta incidencia, pero eso no quita tu responsabilidad. Y eso es parte del problema de la época en que vivimos, que se quiere eliminar la culpa, el sentido de culpa de las personas. Y un hombre sale en un centro comercial y le dispara y mata a 5, y al final resulta que él no es el culpable. Porque él creció en un hogar disfuncional y entonces tenía un tío que una vez tenía un gatico que lo amaba mucho y le mató el gato y entonces eso lo frustró y lo hizo un resentido. Al final es el tío que mató el gato que tiene la culpa de que él mate 5 gente. No, el culpable fue el que cometió el asesinato. El sentido de culpa es una bendición. Porque Dios nos ha dado una conciencia precisamente para que sepamos nuestra necesidad y una cabeza para que sepamos que necesitamos que Dios nos salve en Jesucristo. El primer paso para la salvación de nuestros pecados
es la convicción de que los tenemos, el reconocimiento de que estamos mal, el reconocimiento de que hemos torcido el camino, de que estamos cosechando o cosecharemos lo que hemos sembrado si no nos arrepentimos y nos convertimos. Tú puedes pensar como tú quieras, pero tú vas a recibir las consecuencias de tus decisiones. Y si tú tuerces el camino que lleva al Señor, tú vas a una perdición eterna, aunque tengas un corazón noble y buenos deseos. En mi país es muy común que haya viajes ilegales para llegar a Puerto Rico, porque ya de Puerto Rico es más fácil pasar a los Estados Unidos. Ahora, la cantidad de veces que esos viajes naufragan. Ahora, déjeme yo hacerle esta pregunta. Imagínese una persona que le tiene terror a los aviones. Y dice que no me voy a montar en un avión, yo me prefiero ir en un viaje ilegal. Y esa persona de corazón cree que va a llegar bien. Pregunta. Esa fe de que va a llegar bien, ¿le asegura que le va a ir mejor en un bote que en un avión? No. Tú puedes tener desconfianza de los aviones. Tú estás más seguro en un avión que en un bote lleno de gente que se viven virando. Tú te puedes ir en un tubo, en una goma a Puerto Rico pensando que vas a llegar. Es que no importa tu deseo, ni tu intención, ni la sinceridad de tu corazón. Es que no importa. Lo que importa es que tú le creas a Dios. Porque el camino que lleva a la vida eterna es solamente uno y se llama Jesucristo. Solo uno. Y hermanos, hace más de 2000 años, un criminal, humanamente hablando, posiblemente peor que la mayoría de nosotros aquí, colgado de una cruz, entendió esta verdad. Esto que nosotros estamos diciendo hace rato, él lo entendió allí crucificado. ¿Y saben qué sucedió? Fue salvo. Dice en Lucas 23, 39 al 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Oigan esto, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ahora, ¿verdad? Así sí es fácil. No, eso no fue lo que el Señor le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Wow! ¿Saben lo que ese ladrón entendió? Yo estoy aquí crucificado porque eso es lo que yo me merezco. Pero ¿qué pasa con el hombre hoy? Que siembra una cosa y cuando la recibe, en lugar de decir, está bueno que me pase por estar sembrando esto. No, se molesta y se irrita contra Dios. Wow. Este ladrón entendió perfectamente la esencia del evangelio. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. Tú y yo somos injustos. Tú y yo no tenemos forma de llegar al cielo. Pero esto no significa que no hay un camino. Es que tú y yo no tenemos forma de tomarlo. Pero Cristo es el camino. Y si nosotros le creemos y le recibimos y nos rendimos a Él, con toda certeza vamos a llegar al mejor destino. Vamos a llegar a una salvación eterna, un deleite eterno de comunión con Dios, el Padre y el Rey del universo. Permítanme unas palabras finales para concluir. La ley de la siembra y la cosecha es inevitable. Es inevitable, indefectiblemente vamos a cosechar lo que sembramos. Cuando uno dice esto, algunos piensan en algunos casos que conocen que parecen contradecir esta verdad. Por ejemplo, personas que ustedes saben que son unos capos de las drogas o que son unos delincuentes reconocidos y que están libres porque no ha habido forma legalmente de atraparlos. Y pareciera que le va bien. Riqueza,
casa, placeres, todo parece andar bien. Y uno dice, pero ven acá, y entonces lo que la Biblia dice, lo que sembramos cosechamos. Porque este tipo hace tiempo que debió de recibir el castigo. Bueno, mis hermanos, es seguro la ley de la siembra y la cosecha. Lo que puede variar es el tiempo de la cosecha. Precisamente por casos como este, fue que el salmista Asaf tambaleó. Él tambaleó. Salmo 73, versículos 2 y 3. Vemos cómo él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oh, pero aquí estoy yo tratando de hacer las cosas bien, sobre todo en un país como el nuestro. Usted pone un negocio y usted quiere pagar sus impuestos y todo, y es increíble, usted casi no puede competir, porque aquel no paga los impuestos, porque te soborna a las autoridades y usted se niega a hacerlo mal. Y pasa trabajo y puede decir, pero no vale la pena ser cristiano, porque imagínate, eso le pasó a Asaf. Sin embargo, aunque él fue tentado a pensar que no valía la pena servir a Dios, miren lo que él dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pero es de balde que yo estoy sirviendo a Dios. Pero luego Dios trajo cordura a su corazón. Y dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y luego describe su juicio. Así que miren, la ley de la siembra y la cosecha es inexorable. Va a suceder. Aún aquellos que nuestros ojos ven que pareciera que no están cosechando lo que están sembrando, tranquilos, confía en el Señor. Ellos van a recibir su merecido. No hay forma de que escapen. Nunca habrá razón para irritarnos contra Dios, porque Él es el soberano sobre su creación y todo lo que Él hace está matizado por su carácter santo, bueno, misericordioso y justo. Es por eso que, teniendo la conciencia de quiénes somos y de quién es Dios, algunos hermanos cuando uno los saluda y le dice, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Ellos responden, mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. Si nosotros entendiéramos el Evangelio, si nosotros entendiéramos quiénes somos y nosotros entendiéramos quién es Dios, entendiéramos perfectamente esa respuesta. Tú y yo estamos mejor de lo que merezco. Dice el profeta Jeremías, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Cada vez que tú te levantas cada día y abres los ojos y estás vivo, da gracias por las misericordias del Señor. Porque si fuera por su justicia, hace tiempo que hubiéramos sido raídos de sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que nosotros vemos en el Salmo 119 con frecuencia es como el salmista en sus dificultades se apegaba más y más a Dios en lugar de irritarse contra él. Las dificultades venían y en lugar de irritarse contra Dios se apegaba más. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 119, 105 al 107. Nosotros conocemos uno mucho, pero miremoslo en su contexto. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Oigan ahora, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Es que mi condición no es lo que me determina si yo sirvo o no al Señor. Él es soberano y hace lo que quiere con nosotros. Pero aún en tiempo de aflicción debemos de confiar en su palabra. Y finalmente, siempre hay oportunidad de enderezar lo torcido. Es la insensatez que tuerce el camino, pero mientras hay vida, hay esperanza. Y no importa qué tanto tú lo hayas torcido, la gracia del Señor es suficiente para enderezarlo, siempre y cuando tú acudas a Él. Torcer el camino siempre es una realidad en el que no conoce al Señor. Pero al mismo tiempo, en el que no conoce al Señor, siempre es una realidad la oferta de enderezarlo por la gracia de Dios. Así que en lugar de seguir culpando a Dios o a otros o al destino o a la mala suerte porque no consigues lo que persigues, porque tus decisiones, pensamientos y estilo de vida es contrario a lo que tú quieres conseguir, clama a Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe, creyendo que Él puede salvarte de tus pecados.
Fuimos creados para manifestar la gloria de Dios, para honrarlo, para obedecerle y para disfrutar de Él por siempre. Y si tú no has estado haciendo eso hasta ahora, has torcido tu camino y te diriges a una perdición eterna. No tiene que ser que tú percibas que te está haciendo mal, que te está yendo mal en la vida. Es que nada me sale. No, 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 quizás tú estás de lo más tranquilo y te va bien. O sea, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo no necesito nada. Sí, tú necesitas no algo, tú lo necesitas todo. Tú necesitas a Cristo. Porque aunque tu camino luce cómodo, blando y rápido, si no es el camino que conduce a la vida eterna, es el camino que conduce a la perdición. Y la verdad es que no hay peor cosa que pueda pasarle a un ser humano que perderse eternamente de la presencia de Dios. Cristo vino a salvarnos de la condenación y del poder del pecado en nuestras vidas. Y ese debe ser el principal meta que nosotros persigamos. Conocerle, entenderle, vivir para Él y cosechar el resultado. Vida en abundancia y vida eterna. Y eterna significa para siempre. Si tú nunca te has arrepentido de tus pecados, hoy es un buen día para hacerlo. Clama a Dios que te salve, que te haga una nueva criatura y que te dé una nueva vida. Porque eso es lo que te va a permitir a empezar a sembrar y a enderezar el camino que te va a permitir cosechar lo mejor que puede un hombre cosechar. La certeza de que el creador del universo es su Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Y a nosotros los creyentes, mis hermanos, nosotros tenemos razones de sobra para vivir alabando a Dios, pero también tenemos razones de sobra para vivir obedeciéndole, para no torcer el camino. Porque, por decirlo de alguna manera, el incrédulo tuerce el camino, pero cuando es un cristiano el que tuerce el camino, a nosotros no nos luce. No nos luce, porque nosotros tenemos la lámpara de Dios que alumbra muy bien por donde es que nosotros debemos andar. Que el Señor nos bendiga y que su Espíritu dé convicción a cada uno conforme a su necesidad. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor, te alabamos, gloria a ti por siempre. Perdónanos por las veces que te hemos ignorado. Perdónanos por las veces que hemos creído que haciendo las cosas a nuestra manera nos va a salir mejor que haciéndolas a las tuyas. Señor, perdónanos por esa insensatez. Perdónanos por esa necedad. Y te rogamos, Señor, que tú perdones a cualquier alma aquí que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que nunca ha clamado a Cristo como su Salvador. Que tú le concedas, Señor, entender, percibir la necesidad de ser salvo por Cristo, por gracia, por tu Espíritu, por toda la eternidad. Usa tu palabra para bendecir nuestras almas. Te lo pedimos en Jesús. Amén.